Muy buenas tardes a todos. Pues vamos a corregir, este vídeo va a ser para corregir el supuesto 1 del examen oficial del cuerpo administrativo celebrado ayer, día 17 de septiembre de 2023. Hoy es día 18, no sé cuándo estás viéndome, pero hoy es día 18 y mañana, día 19, saldrá la plantilla oficial del cuerpo general administrativo que hará pública la Comisión Permanente de Selección. Es probable que en esa plantilla pues, se den unas respuestas a varias preguntas, algunas de las cuales el examen en general está bastante bien, pero hay algunas preguntas que desde mi punto de vista debieran ser anuladas y por lo tanto yo quiero darte mi opinión no condicionado por esa plantilla, puesto que creo que mi opinión va a ser la misma hoy que mañana, salvo mejor criterio. Bien, pues dicho esto, estas dos preguntas a las que me refiero son la pregunta 4 y la pregunta 9 de este supuesto 1, que es el que vamos a corregir en este vídeo, si bien es cierto que hay alguna pregunta que también, pues la verdad, que también tiene alguna irregularidad. Pero bueno, vamos parte a parte, voy a correr más en las preguntas 4 a 9, pero lo voy a corregir todo. Voy a dejar este vídeo, aun cuando salga la plantilla, por si alguien pues quiere hacer uso de alguno de los argumentos que yo ofrezca para hacer sus impugnaciones, o no, como queráis. Algunos estarán muy de acuerdo con la comisión porque le vendrá muy bien, pues que no se enfade conmigo porque yo voy a dar mi criterio objetivo e imparcial y especialmente en estas preguntas lo voy a desarrollar. Comenzamos. Como te digo, voy a ir rápido en las primeras preguntas y tendré que expresarme o explicarme lo mejor posible en la referente a la 4 y la 9. Bien, esto es también quiero pedirte perdón por la calidad del escáner, tengo la plantilla del examen escaneado, porque todavía no se ha hecho público, y te pido perdón, ¿vale? Aquí está el supuesto 1, y fíjate, aquí te pido perdón 2 veces. Vale, pues vamos allá, mira, no vamos a leer el texto, esto, bueno, pues no es momento de explicarte cómo se hace un supuesto práctico, pero no, lo suyo no sería leer el texto, sino ir a él cuando nos hace falta, por cuestión de tiempo, y en la primera pregunta ya nos dicen, ¿qué efecto tiene la insuficiente acreditación de la representación de María García? Pues bien, hemos de deducir, iríamos arriba un poquito para ver que María García pues ha presentado una solicitud y no ha acreditado suficientemente la representación. Bien, pues para esto, para solucionarlo, nos iríamos al artículo 5 de la Ley 39/2015, donde se habla de la representación y hay que acreditarla por cualquier medio válido en derecho, entre ellos el apoderamiento a bud acta. Pero aquí lo que nos interesa es qué ocurre ante la falta o insuficiente acreditación. Pues bien, la respuesta es que esa falta o insuficiente acreditación de la representación no va a impedir que se tenga por realizado el acto, en la fecha en la que se haya realizado, siempre que se aporte, en el caso de que faltara, se aporte o se subsane, en el caso de que fuera insuficiente, ¿en qué plazo? Otra posible pregunta de examen, ¿no? En el plazo de 10 días o plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Así que volviendo al examen y a la pregunta 1, la respuesta correcta es la C, literal, por lo que hemos explicado. Seguimos. En la pregunta 2, pues lo que nos van a preguntar es, nos cuestionan acerca del plazo máximo en el que hay que notificar una resolución una vez dictada, en este caso por el Ministerio de Sanidad a María García. Bien, esto todos sabéis que son 10 días, nos vamos al artículo 40 de la Ley 39/2015, toda notificación debe ser cursada en el plazo de 10 días desde que haya sido dictado. Bien, pues nada, las respuestas son la B, 2B, 10 días. Qué fácil hasta aquí, ¿eh? Tú estabas haciendo tus ilusiones y con razón. Vamos a la pregunta 3. Bueno, te estabas haciendo y manténmelas. ¿Qué plazo máximo tiene el Ministerio de Sanidad para dictar resolución expresa? Muy fácil, el que diga la norma aplicable. Pero claro, tenemos que ahora ya sí que ir al texto. ¿Y qué encontramos? Que la normativa de investigación no fija plazo máximo para resolver y notificar. No fija el plazo máximo. Entonces, ¿qué nos dice la ley 39? En el artículo 21, obligación de resolver, pues en el párrafo 3, nos dice que cuando las normas reguladoras no fijen el plazo máximo, este será de 3 meses. De 3 meses. No me pongas, por favor, 6 meses, porque 6 meses es otra cosa. El plazo para resolver es el que diga la norma, y la norma, si no es una norma con rango de ley o derecho de la Unión Europea, pues podrá poner un plazo que no exceda de 6, pero eso es otra cosa. Aquí estamos diciendo que la norma no dice nada, entonces el plazo es de 3 meses. Y déjame aprovechar para decirte que en estos casos, esos 3 meses se contará cuando el procedimiento se inicie a solicitud del interesado, desde la fecha que tenga entrada, y ahora préstame atención, por favor, porque esto es un adelanto, lo que vamos a ver en la pregunta 4, desde la fecha de entrada, ¿dónde? En el registro electrónico de la administración competente para su tramitación. Y déjame repetírtelo, en el registro electrónico de la administración u organismo
administración competente para su tramitación, no del órgano, sino de la administración, pero eso será después. Vamos a la pregunta 3. En la pregunta 3, el plazo máximo para dictar resolución expresa pues sería, por lo tanto, la B, 3 meses. Bien, pasamos ya a la 4, que aquí es donde tenemos el problema. Bien, atención, vamos a justificar el por qué, y te lo digo desde ya, ninguna de las respuestas es correcta. Obviamente la comisión mañana no va a dar como respuesta válida la D, o bueno, eso estimo yo. La comisión muy probablemente va a dar como válida la respuesta B, pero a mi criterio no es correcta, no es correcta ninguna. Y lo vamos a argumentar, lo vamos a argumentar ahora mismo. Atención, ¿desde cuándo comienza a contar el plazo para dictar resolución? Lo acabamos de ver, desde la fecha en la que la solicitud tiene entrada en el registro de la administración competente para tramitar. Administración. Bien, el 15 de enero de 2023 tiene entrada en el registro general, que no existe, ahora te lo cuento, de la Secretaría de Estado de Función Pública. Y tiene fecha de entrada en el registro del Ministerio de Sanidad, el cual también es de dudosa existencia, ahora te lo cuento, el día 18 de enero. Bien, pero atención, tenemos aquí dos fechas, 15 de enero y 18 de enero. La comisión nos mete una tercera, que la ponemos en azul porque esta la descartamos evidentemente, que es que el acuerdo de inicio del procedimiento es el día 20 de enero. Bien, esto lo descartamos porque esta fecha sería importante si el procedimiento se iniciara de oficio. Obviamente no es así, se inicia solicitud de interesado y por lo tanto la fecha que hay que tener en cuenta es la de entrada en el registro del órgano competente para tramitar. Y tú dices, bueno, órgano no, administración competente para tramitar. Bien, vale, pues nos quedamos con estas dos fechas. El 15 de enero tiene entrada en la administración competente, sí, efectivamente, en la AGE, porque la Secretaría de Estado de Función Pública forma parte del Estado. Así que entra en la administración competente. Lo que ocurre el 18 de enero es que entra en el órgano competente, pero es que no es lo mismo entrar en el órgano competente que en la administración competente. Probablemente tú estás viendo este vídeo y la comisión haya dado como válida la B y tú dices, ¿qué me estás contando, hombre? Yo sé, y no quiero caerte mal, que tú dices, me da igual que impugnen otros, por supuesto, deben hacerlo otros, pero vamos a imaginar que tú eres de los pocos que has contestado otra cosa. O bueno, tú si me quieres escuchar para que veas el por qué en mi opinión, pues argumentada, pues esa respuesta no sería correcta. Vamos a ver. Estamos todos de acuerdo en que la administración es el Estado, ¿verdad? Administración General del Estado. Ahí debiéramos estar de acuerdo. Entonces, en el Estado entra, como vemos, el 15 de enero. Y luego en Sanidad, que es efectivamente quien lo va a tramitar, aunque no nos lo dicen expresamente, pero bueno, nos dicen que es competente para resolver, no nos dicen ni siquiera para tramitar, ojo, pues tiene entrada el día 18. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver la norma, ¿no? Mira, fíjate, esto es la ley 39/2015. Ya no he querido ponerte mis apuntes, ahora te he puesto la ley. En la ley 39/2015, artículo 21, obligación para resolver, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, los plazos se contarán, los 3 meses de los que venimos hablando, desde que la solicitud tiene entrada en el registro de la administración u organismo competente para su tramitación. Repito, administración u organismo. Y la administración u organismo es la AGE. Y realmente la Secretaría de Estado de Función Pública entra el día 16. Te tengo que decir aquí también un matiz. Y es que la administración no tiene 17 registros generales electrónicos, tiene uno. Cada administración dispondrá de un registro electrónico general. Entonces, realmente la Secretaría de Estado de Función Pública no tiene un registro general. Hay un registro electrónico general que es el de la AGE. Y cuando entra en ese, comienza el cómputo de plazo para resolver y notificar. Así que partimos también de un probable error al hablar de los registros. Mira, ¿vale? Tiene un registro electrónico general, uno, ¿vale? Que es el registro electrónico de la Administración General del Estado. Así es, ya no desde que se aprobó la Ley 39 de 2015, sino desde que entró en vigor, en abril de 2021, las previsiones relativas a una serie de materia electrónica, entre ellos el registro electrónico general. Bien, es verdad, escúchame, tú dirás, ¿qué hace este hombre aquí con la Ley 3092? Pues mira, de aquí puede venir el error de la comisión. Muchos, pues llevamos muchos años, o hemos estado muchos años trabajando con esta ley, como veis ya derogada. Esa ley derogada decía expresamente lo que vas a leer ahora. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución se contará en el procedimiento iniciado a solicitud de interesado y atento ahora, desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente. Aquí sí dice el órgano, la ley 3092, pero esto está derogado, ¿vale? Pero es que aquí sí dice órgano. ¿Ves cómo no es lo mismo el órgano que la administración? No es lo mismo, ¿vale? Tú la tienes bien porque la has coincidido con la comisión.
Vale, no te gusta, no te enfades, pero no es lo mismo el órgano que la administración. En este momento, en esta fecha, seguimos con la ley 39-2000, con la ley 3092 derogada, pues resulta que en este momento sí que había muchos registros generales. Los órganos administrativos, cada órgano, una dirección general, un ministerio, cada uno de ellos tenía un registro general, lo que hoy conocemos como oficinas de asistencia en materia de registro. Había muchos, pero esto ya no es así. Es más, la disposición adicional 15ª de esa ley nos decía, en el ámbito del Estado, a efecto de cómputo de plazo, se entiende que el órgano competente para tramitar es cualquiera de los muchos que tiene cada ministerio, en concreto que entre en cualquiera del ministerio competente para iniciar la tramitación, el cualquiera de ellos. Pero esto no es así. Esto está derogado. Esto ya no es así. Entonces no existe el registro al que hemos hecho referencia. Entonces, ante esta pregunta, ¿qué tendríamos que contestar? Fíjate, nos ofrecen todas las fechas posibles. Nos dicen, ¿cuándo comienza a contar el plazo? Y nos dicen, desde el 15 de enero. El 15 de enero es la fecha que tiene el escrito entrada en la administración competente. La B dice desde el 18 de enero. El 18 de enero es la fecha en la que el escrito tiene entrada en el órgano competente, que no es lo mismo, en el Ministerio de Sanidad, creo recordar que era, ¿verdad? Y el día 20 de enero es la fecha del acuerdo de inicio, de iniciación. Vale. Y la D, ninguna de las anteriores es correcta. Bien. Entonces tú en este momento, ¿qué haces? Estás en el examen, tú dices, pido el comodín. ¿Cuál? ¿El del público? No, ¿por qué? Porque tus compañeros quieren que falles, son rivales. Vale, el de la llamada, no tienes teléfono, entonces dices 50%, pero ¿cuáles te quitan? Estos dos. Te quedas con el 15 de enero y el 18 de enero y ya gastas un comodín y ahora estás, ¿cuál es el 15 o el 18? El 15 o el 18. Pues bien, la verdad es que si contestas desde el 18 de enero, que es lo que probablemente has contestado la mayoría, y es probablemente lo que la comisión haya dado por válido, igual me equivoco, pero es lo que haya dado por válido, esa no es la fecha de entrada en la administración competente, es la fecha de entrada en el registro del órgano competente. Registros que no existen, porque el que existe es el registro electrónico de la AGE. Pero bueno, y claro, alguien podría, si tú no has puesto esa pregunta, pues tú podrías alegar, y difícilmente no tuvieras razón, si dices, hombre, es que yo estoy buscando la entrada, porque no lo dice, no es que lo diga mi preparador, no es que lo diga, es que lo dice la ley 39-2015. Se contará desde la fecha de entrada en el registro de la administración u organismo competente para su tramitación. Esto no es así por gusto. Esto es que la ley 39 pues se da cuenta desde que el registro, el documento tiene entrada, en este caso en la AGE, la Administración General del Estado, pues ya deben empezar a computar los plazos para resolver y notificar, no que estén mareando el papel dentro de la Administración General del Estado. Ya empieza la cuenta atrás, se pone el cronómetro, no es una cuestión baladí. Y bueno, entonces realmente la respuesta pues no debiera ser el día 18, porque ya se encuentra en la AGE desde el día 15. Bien, entonces tú puedes pensar, vale, pues voy a contestar el día 15. Bueno, ¿vale? Pero aún así, si alguien ha contestado el 15 de enero porque es el día en el que tiene entrada la administración competente, pues también es verdad que estos registros que nos nombran no existen. Pero a mayor abundamiento es que el 15 de enero de 2023, ya que jugamos con fechas reales y no vivimos en un mundo paralelo, sino que todos vivimos en el mismo, es domingo. ¿Por qué? No nos lo dicen en el examen, ya, pero lo dice el calendario. Es domingo. ¿Y qué ocurre según el artículo 31 de la ley 39 de 2015 cuando un documento se presenta en un registro electrónico un día festivo? Pues que se entiende presentado a primera hora del día hábil siguiente. Por lo tanto, el inicio del cómputo de plazo sería el día 16. Total, que tú dices, pero si me has tachado esas dos, pues al final resulta que a lo mejor la respuesta correcta sería la D. Pero bueno, si he sido muy rápido, tú rebobíname, ¿vale? Para que yo no me enrolle, porque tengo que correr más, y escucha los argumentos. No tienes por qué compartirlos, es simplemente una opinión jurídica y por supuesto tú puedes tener la tuya. Esta es la mía, considero que van a dar como respuesta correcta a la B, pero desde mi punto de vista, y yo me hubiera visto en la tesitura, en el examen, de a ver qué marco, y me hubiera costado mucho trabajo, pero creo que hubiera tenido que marcar la B, no lo sé, porque ahí sí la comisión está pensando, le estoy poniendo una trampa. Déjame decirte lo último antes de pasar a la siguiente pregunta. En otras ocasiones lo que hacen es que nos dicen que el documento se ha presentado, en otras ocasiones, ¿cuándo? El año pasado, por ejemplo, ¿no? El documento se ha presentado en el registro de la Comunidad de Madrid, y del registro de la Comunidad de Madrid, o del Ayuntamiento de Toledo, o del Ayuntamiento de Teruel, o de la Generalitat, va a la AGE. Eso es diferente, porque tiene entrada en la administración de la AGE en una fecha concreta, pero
Pero el ejemplo que nos han puesto, si la intención era decir, que yo creo que lo era, como seguramente habrán dicho, día 18, entonces se han equivocado, porque no deberían haberlo presentado primero en un registro, que no existe, de el Estado. No existe un registro general electrónico en la Secretaría de Estado de Función Pública, sino que existe uno que es para toda la administración. Bien, espero que hayas comprendido los argumentos, los compartas o no, pero esos son los argumentos de la pregunta 4. Bien, después de la pregunta 4 ya vamos a una más sencillita, ¿no? ¿Qué grado personal tendría consolidado Juan Antonio Domínguez al tomar posesión en su nuevo puesto? Bien, pues vamos a ver que Juan Antonio Domínguez es funcionario de carrera desde el 20 de enero de 2019 y hasta el 24 de junio de 2023 está en un puesto de nivel 14. Ese día, el 24 de junio de nivel 23, toma posesión en un nuevo puesto. Resumiendo, este señor ha estado 4 años en un puesto de nivel 14. Por lo tanto, al transcurrir 2 años en un puesto de trabajo, pues habrá consolidado como grado inicial el nivel 14 y ya lo tendría consolidado. Y no nos metemos en más historias que podríamos hacer, pero ¿para qué nos vamos a complicar? Esta es la pregunta, esa es la respuesta. En noviembre de 2023, por lo visto, pues se jubila a alguien allí en la subdelegación y queda vacante un puesto de nivel 20 y se le propone la cobertura mediante comisión de servicio, una adscripción provisional, vale, mediante comisión de servicio, mejor dicho, porque no son sinónimos exactamente. Y ahora la pregunta es, ¿podría cubrirlo el funcionario? Pues la respuesta es sí, siempre que cumpliera los requisitos para el desempeño. Uno de ellos será que el puesto esté dentro del intervalo de niveles del subgrupo al que pertenece. Recordemos que ya administrativo forma parte ya del subgrupo C1, que va desde los niveles 11 a 22. Sí, es verdad, hay un acuerdo con los sindicatos a partir de, en virtud de los cuales pues solamente te van a dar un puesto como mínimo nivel 15. Pero bueno, el intervalo de niveles es 11 a 22 y el nivel 20 está incluido dentro de él. Por lo tanto, sí que podría cubrirlo, no importa que sea 4 niveles superior. En algunas administraciones públicas sí, en el Estado no. La 7. Hay un concurso en un ministerio distinto en el que está este señor Juan Antonio. Recordemos que Juan Antonio entró en la administración el 24 de junio, toma posesión en el cuerpo, en su nuevo puesto, en el cuerpo de administrativo el 24 de junio de 2023. Y la cuestión es que sale ese concurso en diciembre de 2023, estamos hablando de 6 meses después. Entonces, ¿podría concursar? Pues hombre, según el 364-95 al que acudimos, nos damos cuenta que para poder participar debe permanecer en su destino definitivo 2 años. ¿Hay excepciones? Sí. Una de ellas, que participe dentro de la misma Secretaría de Estado o en su defecto, si no es Secretaría de Estado, dentro del mismo ministerio. Pero es que estamos hablando de distintos ministerios. Por lo tanto, la respuesta es no. Tenía que haber pasado 2 años. Así que marcamos la A y esta es una pregunta fácil. Y nada conflictiva. Como tampoco lo es la 8. ¿Podría Juan Antonio obtener una excedencia voluntaria por interés particular en noviembre de 2023? Recordemos que este señor es funcionario de carrera desde 2019. Bueno, da igual, si antes hubiera sido interino también contaría para poder pedirte una excedencia voluntaria por interés particular. El caso es, como nos dice el TREBEP, cuando regula la excedencia voluntaria por interés particular, que se haya empezado servicio efectivo durante los 5 años inmediatamente anteriores, en cualquier administración pública. En el supuesto solamente sabemos que lleva 4 años como funcionario, ya sea de carrera, de interino, ya sea en esta administración pública u otra, por lo tanto, no, porque no tiene los 5 años de servicio, sería la D. Y llegamos a la 9, que es la realmente conflictiva, y considero que esta pues no tiene en principio ninguna respuesta correcta, o al menos si la tuviera, pues creo que nos hemos excedido del ámbito de nuestra oposición. Vamos allá. Nos pregunta que en el presupuesto, en el concepto presupuestario 225.02, bueno, en el subconcepto 225.02, tributos locales, nos dice que no es ampliable, tenemos una insuficiencia de crédito, nos falta dinero, nos faltan concretamente 5.600 euros, ahora lo pondremos aquí, y nos dice que ese crédito no se puede ampliar y tampoco es posible una transferencia de crédito. ¿Cómo pagamos entonces el IBI que se imputa a ese concepto presupuestario? Nos faltan 5.600 euros. Bien, nos están dirigiendo hacia un crédito extraordinario o, mejor dicho, un suplemento de crédito, ya que como hay crédito inicial pero es insuficiente, hay que ampliarlo, ¿no? Bien, pues entonces sería un suplemento de crédito. Verás, la A la tenemos, la A ya nos plantea dudas porque dice, es que los créditos vinculan, en este caso, a nivel de capítulo. Y es verdad, porque estamos en un organismo autónomo, vinculan a nivel de capítulo, pero lo cierto es que no nos dicen, y esto es importantísimo para lo que vamos a explicar ahora, es que no sabemos qué créditos hay en el capítulo 2, ni iniciales
ni disponibles, no lo sabemos. ¿Por qué? No nos lo dice. Mira que el examinador nos cuenta otras cosas que luego no sirven para nada durante el examen, pero esto, que sí lo necesitaría saber, no me lo dice. ¿Y por qué digo que lo necesitaría saber? Pues ahora lo vas a ver, ¿no? Vamos a ver, aquí, como te he dicho, la modificación presupuestaria que tendríamos que realizar, perdona que vaya tan rápido, pero no quiero que te me duermas, pues resulta que sería un suplemento de crédito. Pero ahora la segunda parte es, ¿y quién lo autoriza? Bien, pues tenemos ahí dos opciones, o el director del organismo autónomo o la ministra de Hacienda y Función Pública. Bien, pues entonces vamos a irnos a nuestra ficha en la que nosotros estudiamos. Te voy a tapar la parte que, para que esto sea más fácil, voy a taparte una parte que no nos afecta aquí en lo que vamos a analizar ahora. ¿Quién sería competente de los órganos que tenemos ahí en pantalla? Nosotros vamos a empezar para ver si es competente el presidente o director del organismo autónomo. Y para ello sería necesario que la modificación presupuestaria, en este caso el suplemento, no supere el 10% del presupuesto inicial. Pero claro, no sabemos cuál es el presupuesto inicial. Bien, miremos para otro lado, pero es que no sabemos cuál es el presupuesto inicial. Entonces no podemos saber si superamos el 10% del presupuesto inicial del capítulo 2. No lo podemos saber. Sí que es verdad que no supera 500.000 euros, ¿vale? Pero ¿y ese 10% lo supera? No, es que es muy poco, es que es muy poco. 5.000 euros, pues no lo superará. O sí, ¿por qué? Porque lo sabes. Yo creo que ese es un dato que falta y que ya debería anular la pregunta, pero seguimos. Siempre que además no afecte a gastos de personal, capítulo 1 no lo afecta, ni a créditos con especificación especial. Entonces tú en este momento te vienes a la Ley General Presupuestaria y dices, hombre, ¿cuáles son los créditos de vinculación especial? Y tú piensas, pues bueno, pues arrendamiento de edificios y otras construcciones, atenciones protocolares y representativas, gastos reservados no, porque estamos en un organismo autónomo, créditos ampliables, que van a decir que no son ampliables, bla, bla, bla. Pero claro, ¿qué ocurre? Que hay una ley, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que nos dice una serie de cosas, ¿no? Y entre ellas, en su artículo 8, nos dice que hay algunos créditos vinculantes para este ejercicio y entre ellos va el 225.02, tributos locales. Y esto es un problema. Quiero que sepas que la Ley de Presupuestos Generales del Estado nos dice muchas cosas. Nos dice, por ejemplo, que se pueden hacer transferencias entre distintas secciones, algo que la Ley General Presupuestaria nos dice que no. Nos dice que no, salvo unas restricciones. Pero ahora nos dice que para entender gastos ineludibles. También te dice que, por ejemplo, se pueden autorizar transferencias de operaciones de capital a corriente. Si tú has estudiado esto, sabes que de capital a corriente eso está prohibido. Es decir, que la ley de presupuesto del Estado tú me tienes que decir si entra en juego o no, porque la ley de presupuesto del Estado y un montón de cosas que lo que hacen es contradecir lo que dice la Ley General Presupuestaria. Entonces tú me dices, ¿cómo estamos jugando? ¿Estamos jugando con la ley de presupuestos? ¿Estamos jugando con la Ley General Presupuestaria? Me lo tienes que indicar, porque si yo no sé a qué estamos jugando. Es la primera vez en un examen de administrativo que nos meten un concepto de la ley, un concepto vinculante de la ley de presupuestos. Es la primera vez, lo puedes comprobar, en todos los exámenes anteriores es la primera vez que ocurre. Y en alguna ocasión lo han hecho, pero diciendo este crédito es especialmente vinculante, dándonos ese dato. O por lo menos dime a qué estamos jugando. ¿Estamos jugando con esta ley? Bueno, pues entonces es un crédito especialmente vinculante, ¿de acuerdo? Vale, pues si es un crédito especialmente vinculante, ¿qué ocurre entonces? Pues que no sería competente el presidente o director del organismo autónomo. ¿Por qué? Porque afecta a un crédito con especificación especial, especialmente vinculante. Y por lo tanto, no sería el presidente o director y tendríamos que bajar al ministro o ministra de Hacienda. Vale, porque la ministra de Hacienda va a ser competente cuando, excediéndose las competencias de los directores, hemos visto que se excede la competencia porque afecta a un crédito de especificación especial, la modificación no supera el 1.000.000 de euros, no la modifica, son 5.000 euritos, pero tampoco se alcanza el 20% del capítulo de su presupuesto inicial. ¿Y cuál es el presupuesto inicial? No lo sabemos. Así que yo no tengo por qué saber que si estamos o no superando el 20% del crédito inicial del capítulo 2. Tan difícil no era habérmelo dado, ¿verdad? Pues no puedo contestar. Sí, es que será muy poco, ya, pero no lo sé, no puedo contestar. Las cosas como son. Bien, pero en resumen, supongo, y déjame decirte, es que la cuestión no es baladí, la cuestión es importante. ¿Por qué? Porque si superara esos límites, entonces sería competente el Consejo de Ministros. Ya sé que el Consejo de Ministros no es una de las opciones que nos dan, pero cualquiera podría preguntar, entonces a lo mejor la respuesta podría pensar, entonces a lo mejor me están liando, y la respuesta correcta es la A, lo de los créditos del capítulo 2, a lo mejor hay crédito en el capítulo 2 y no entra en juego. No se pueden hacer las preguntas así. Entonces, claro, se supone que mañana, a lo mejor para ti ya hoy, o a lo mejor para ti hace tiempo, pues la comisión de selección en su plantilla provisional dio como respuesta correcta la D.
Sí, sería necesario un suplemento de crédito y le correspondería a la ministra de Hacienda, por eso de que afecta a créditos especialmente vinculantes. Pero tendríamos que contestar esta pregunta sin saber incluso si se está superando el 20% de los créditos iniciales. Y eso ya de por sí me parece motivo suficiente para que la pregunta debiera ser anulada, porque no tenemos por qué presuponer que no estamos superando esos créditos. Pero es que además, también te digo, tenemos una normativa para ingreso en el Cuerpo General Administrativo del Estado. En esa normativa, dentro de gestión financiera, no tenemos la ley de presupuestos. Y si descargamos el PDF y vemos la normativa para ingreso, pues lo que vemos es que la ley de presupuestos del Estado nos la cita ahí. Sí nos la cita, ¿para qué? Para decirnos que no está incluida, pero que el opositor si quiere, porque es de su interés, pues se la lee. Pero claro, se la lee, pero es que son 807 páginas, que la cuestión tampoco es tan inocente, que se trata de que le eche un vistacito a esas 807 páginas, pues por su interés. Hombre, pues no me parece del todo bien. Creo que a lo mejor pues no debería preguntarse sobre una ley sobre la cual nos están diciendo, y mira que entran leyes, porque tenemos 2000 y pico páginas de leyes que entran, como para que nos pregunten de una que nos están diciendo expresamente que solo si tienes interés. Pues interés tenemos todos, pero claro, tenemos interés en estudiarnos lo mucho que nos tenemos que estudiar. Y si no, pues nos lo dices, nos lo incluyes en lo que sí hay que estudiar. En definitiva, me cuesta validar esta pregunta, no solo porque no esté incluida en nuestro temario según la propia comisión, porque nos habla de nuestro interés, y además, desde un punto de vista objetivo, porque no tenemos datos suficientes para saber si la ministra de Hacienda es competente o no. Tenemos que utilizar un descarte, que no me parece lo más lógico en un examen. Es verdad que si has marcado la B de barco, sí, sería necesario un suplemento de crédito, porque entendamos que estamos jugando con las normas generales, con las normas de la Ley General Presupuestaria, y entendamos que no es un crédito especialmente vinculante, pues también nos tenemos que decir, pues no sabemos si estamos superando el 10% de los créditos iniciales del capítulo 2, sencillamente porque el examinador no nos lo ha dado. Desde mi punto de vista, creo que es irrefutable que esta pregunta debiera ser anulada en el caso que la administración, que el órgano, que la comisión, pues hubiera dado otra diferente, probablemente la D, en la plantilla provisional. Bien, pasamos a la 10, que es mucho más pacífica. ¿Podrá realizarse la generación de crédito de 80.000 euros y qué órgano es competente para autorizarla? Bien, pues se plantea hacer una generación de crédito por 80.000 euros porque ha habido una aportación del Ministerio para financiar conjuntamente gastos de protección y mejora del medio natural. Perfecto. Vamos a ver si se puede hacer y qué órgano es competente para autorizarla. Bien, yo te lo pongo aquí de manera esquemática. En el artículo 53 de la Ley General Presupuestaria tenemos los diferentes supuestos en los que se puede hacer esta autorización, y en la letra A ves aportaciones. Bien, este es el caso en lo que nos estamos refiriendo, y el organismo autónomo, te lo escribo ahí, ¿vale?, para no enseñarte más leyes, pues sería competencia del presidente o director en todos los casos, salvo enajenaciones de inmovilizados. Si bien es verdad que en los casos de la letra A, D y F, entre ellos la letra A, aportaciones, que es el que nos incumbe, podría ser abocada por la ministra. Entonces la respuesta correcta sería, la corresponde al director general del organismo, o si lo aboca para sí, lo atrae para sí, a la ministra. Pasamos a la pregunta 11. Bien, en la pregunta 11 ya es muy fácil. Aquí, pues digamos que después de habernos metido dos abrazos, quiero decirte que fíjate lo difícil que era la pregunta 10, pero no hay por dónde atacarla, es una pregunta perfecta. No es necesario. A mí no es malo, déjame hacer esta reflexión, no es malo hacer preguntas difíciles, es bueno y no perjudica a nadie, porque es igual de difíciles para todos. Lo que, en mi opinión, no debe hacerse son preguntas ambiguas, preguntas que tengamos que ponernos en la mente de quien nos las está formulando, porque no estamos ante un ejercicio de adivinación, estamos ante un ejercicio de derecho que evidentemente sabes el trabajo que cuesta preparar. Entonces, bueno, no pasa nada por equivocarse siempre y cuando pues luego se rectifique. Bien, pues vamos a las preguntas, a la pregunta siguiente. ¿Cuántos días de vacaciones tendría? Y perdóname de nuevo por lo mal escaneado que está el documento, pero no he tenido tiempo para hacerlo mejor, perdóname, o medios. ¿Cuántos días de vacaciones? 15 años de antigüedad. Pues bien, nos vamos a la resolución de la Secretaría de Estado de hoy, Función Pública, y cuando se tienen 23 días hábiles, perdón, 15 años de antigüedad, pues ya se tendría derecho a un permiso de, déjame señalártelo aquí, de 23 días hábiles. Así que esa sería la pregunta, ¿vale? La respuesta correcta. Y la tenemos, como decimos, en el TREVE se da la posibilidad de
ampliar las vacaciones por antigüedad, y eso se hace en esa resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública a la que acabamos de hacer referencia. Bien, pasamos ya a la siguiente cuestión, la cuestión 12, borramos aquí, y con el título que dispone Noelia Vicens, que si nos vamos al texto vemos que es grado en Derecho, ¿puede presentarse a las oposiciones del grupo A2 de gestión? Bien, pues vamos al TREVE, estamos en el TREVE, artículo 66, aquí tenemos grupo A que se divide en el A1 y en el A2, y es tanto para acceder a un grupo como a otro se exige el título de grado. Es verdad que hay algunos cuerpos que van a exigir una titulación específica. Hombre, si te presentas a arquitectura no te va a valer el grado en Derecho, pero estamos ante un cuerpo general de los adscritos a la Secretaría de Estado de Función Pública y donde, bueno, es un cuerpo de administración general y vale perfectamente el título de grado, y por lo tanto la respuesta correcta es el C. Tanto para la 1 como la 2 es válido, suficiente el título de grado. En la pregunta 13, en relación con la posibilidad de prórroga de un contrato de servicio de mantenimiento, un contrato de servicios, pues nos piden la respuesta correcta. Vale, la A es incorrecta porque si el contrato tiene una duración inicial de 3 años, no puede prorrogarse por otros 3, porque en cuyo caso sumaría 6. Y la duración máxima de un contrato de servicio o de suministro de prestación sucesiva, salvo casos especiales, es 5 años. Por lo tanto, estaríamos superando el plazo de 5 años. No puede ser la B porque la prórroga sería obligatoria para el contratista siempre y cuando venga prevista en los pliegos, pero si hay que avisarle o preavisarle con al menos 2 meses de antelación, no con 3. No puede ser correcta la C, puesto que la prórroga, el contrato no se puede prorrogar por el consentimiento tácito, sino que tiene que ser expreso. Por lo tanto, será correcta la D. No es obligatorio si la administración se hubiera demorado en el abono del precio en más de 6 meses, en efecto. Si nos vamos a la ley de contrato, artículo 29, vemos como el preaviso hay que hacerlo en 2 meses, como en ningún caso se puede producir por consentimiento tácito, y como no va a ser obligatoria para el contratista si se da la causa de resolución del contrato a la que se refiere el artículo 198 en su apartado 6, que se refiere ni más ni menos que al impago durante más de 6 meses. Solo faltaría que la administración lleve 6 meses sin pagarte y sin embargo te dice, pero aún así lo prorrogamos para que tú sigas vigilando o limpiando o de lo que se trate, en este caso, ¿no? Manteniendo mi edificio. Yo no te pago, pero tú mantienes, ¿no? Entonces en ese caso no sería obligatorio y por lo tanto la respuesta correcta es la D de dedo. La pregunta 14, que no hace referencia al recurso especial en materia de contratación, de nuevo nos pide la pregunta correcta y está bien formulada. Nos dice, no es posible interponerlo porque, bueno, si nos fuéramos al enunciado del contrato, vemos que el valor estimado, si no recuerdo mal, es 150.000 euros. Un contrato de servicios es susceptible de recurso especial de materia de contratación cuando su valor estimado es superior a 100.000 euros. Por lo tanto, que el hecho de que sea inferior a 200.000, pues no es correcto. Como tampoco es correcto de que no puede impugnarse los pliegos. Sí pueden impugnarse los pliegos. Es uno de los actos que se pueden impugnar y lo tenemos en la ley de contrato del sector público, ¿no? Pero más adelante se puede impugnar el acto de adjudicación. Bueno, el acto de adjudicación es el acto por excelencia que se suele recurrir, pero no es el único, puede recurrirse perfectamente en los pliegos. Y la respuesta D también es incorrecta porque nos dice que una vez interpuesto el recurso contra los pliegos quedará en suspenso la tramitación. No, esto ocurriría si lo que recurrimos es precisamente el acto de adjudicación, pero aquí estamos recurriendo los pliegos. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta. No es que se vaya a suspender la ejecución del contrato, pero sí que se puede, antes de interponer el recurso, solicitar, bueno, después también se podría hacer, pero antes se puede solicitar ante el órgano competente la adopción de medidas cautelares, por ejemplo, la suspensión del procedimiento de adjudicación, ¿no? Aquí lo tenemos en la ley de contrato, artículo 49, literal, las personas legitimadas podrán solicitar la adopción de medidas cautelares antes de interponer el recurso especial en materia de contratación. Y cuando el acto recurrido fuere el de adjudicación, entonces sí que se produce la suspensión automática, pero este no es el caso. Así que la 14 tiene como respuesta la C. La pregunta 15 es un clásico, esta es una habitual pregunta de examen de todas las administraciones públicas y es, ¿qué consecuencia tendrá la realización de actuaciones complementarias en relación con el plazo para resolver el procedimiento? Bien, nos tenemos que ir al artículo 22 de la ley 39. Esto de las actuaciones complementarias, aunque a lo mejor ahora a ti te importa poco, pero bueno, te explico un segundo, se hace cuando ya el procedimiento se ha tramitado, el órgano competente para resolver no tiene claro lo que tiene que dictar, seguramente porque la instrucción no se ha hecho correctamente y entonces tiene que hacer una actuación complementaria indispensable para poder dictar resolución. Sabes que no podrá durar más de 15 días, sabe que posteriormente a él se dará alegaciones al interesado por un plazo de 7 días, pero lo que nos están preguntando aquí es, bueno, y mientras se están tramitando esas actuaciones complementarias, ¿qué ocurre
con el plazo para resolver y notificar. Bien, pues en el artículo 22 no habla de la posibilidad de suspender el procedimiento, pero diferenciamos claramente entre dos párrafos. El párrafo 1, donde nos dice se podrá suspender. El párrafo 2, donde nos dice se suspenderá. ¿Vale? Fíjate, párrafo 2, donde nos dice se suspenderá. En el párrafo 2 tenemos solo 3 casos. Es evidente que es recomendable estudiarse precisamente estos 3, porque en estos casos no se podrá suspender, sino se suspenderá. Suspensión automática y obligatoria. ¿Y uno de ellos cuál es? Pues cuando el órgano competente para resolver adopte o decida realizar alguna actuación complementaria. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. El plazo quedará suspendido. Las demás pues son incorrectas. La pregunta 16 ya nos referimos a Marcos Rasa, o se refiere a Marcos Rasa, ahora hay que buscar dónde está Marcos Rasa, y se le impone la sanción de suspensión de funciones a Marcos Rasa por la falta cometida. Pues bien, Marcos Rasa, la falta que ha cometido es calificada como leve, porque ha habido una negligencia, una simple negligencia en el ejercicio de sus funciones, y está bien calificada como leve. Pero la pregunta que nos hacen es si se puede imponer la suspensión de funciones. Y la respuesta es, bueno, vamos a ver, vámonos al Real Decreto 3386, porque el TREBE no nos resuelve la cuestión. El TREBE nos dice que se pueden imponer sanciones diferentes y entre ellas la suspensión de funciones con un máximo de 6 años, pero no nos aclara ni por cuánto tiempo ni ante qué faltas. El 3386 sí que nos dice que se puede imponer por la comisión de faltas graves o muy graves. Por lo tanto, esta no es una sanción que quepa para sanciones leves y por lo tanto no se podría imponer esa sanción, puesto que la suspensión de funciones solo podrá imponerse por la comisión de faltas graves o muy graves. Y esa sería la respuesta correcta. Finalmente, ese puesto que había un funcionario que se había jubilado, nivel 20, he ocupado en comisión de servicio por otra persona que no es Juan Antonio. Y bueno, y ahora nos pregunta que cuánto va a durar la ocupación de ese puesto. Pues bueno, pues un año prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto de forma definitiva. El Real Decreto 364/95, cuando regula las comisiones de servicio, más abajo nos dice cuál es la duración máxima y es un año prorrogable por otro en el caso de que no se haya cubierto por carácter definitivo. Pero bien entendido que la comisión de servicio solo va a durar 2 años como máximo. En el supuesto de que no se haya cubierto, tendrás que volver a tu puesto que te habrá sido reservado, pero no puedes estar más tiempo allí, teóricamente. Teóricamente, y es como tenemos que contestar. No sería la B, porque la B da a entender que te puedes tirar allí toda la vida hasta que el puesto se cubra. Así que 17C. 18. La compra de material de oficina. Esta es una pregunta que yo veo ciertamente también con alguna posibilidad de impugnación. Ahora te explico por qué, ¿vale? Material de oficina, ¿se puede pagar con caja fija? Bien, yo a lo mejor no lo he visto, pero yo no he sido capaz de encontrar ese material de oficina en el enunciado. Y hay material de oficina inventariable y no inventariable. Ojo, claro, la respuesta D es incorrecta, puesto que si me dicen, no, pues con cargo al anticipo de caja fija solo se pueden pagar gastos destinados o se pueden realizar pagos destinados a la compra de material inventariable. Pues está mal, claro, porque precisamente lo que se puede imputar o pagar, mejor dicho, mediante caja fija son los bienes no inventariables, los del capítulo 2. Vale, pero es que hay material de oficina no inventariable, como es, por ejemplo, pues los POSIT, las gomas, bolígrafo, papelería, eso es material de oficina no inventariable. Pero bueno, de todo lo que hay aquí, como la B y la C no puede ser, porque la cantidad sería 5.000 euros y no 1.000, pues vale, tendremos que decir que sí, pero ciertamente no me parece acertada la pregunta o las opciones de respuesta, ¿no? Si la compra de material requerido podría pagarse mediante anticipo de caja fija, suponiendo que no sea inventariable. Bueno, la pregunta 19 nos dice, ¿qué plazo de prescripción tiene la sanción impuesta a Marcos Rasa? Aquí tenemos que concentrarnos mucho, porque claro, nos preguntan por una sanción. A ver, la sanción se la ha impuesto por una falta leve, pero lo que nos están preguntando no es por el plazo de prescripción de la infracción, sino de la sanción. Y entonces, nosotros siempre que se trata de falta leve nos preguntamos, ¿son 6 meses, un año? 6 meses, un año. Y claro, siempre tenemos la duda, pero también tenemos la solución. Infracciones, inferior, sanciones, superior. Nos venimos, sería por lo tanto un año, nos venimos al TREBE y efectivamente las sanciones por falta leve es un año, mientras que la infracción es inferior serían 6 meses. Pero no se están preguntando por la sanción y por lo tanto tendríamos que haber respondido un año. Así que, por si no nos ha dado tiempo a verlo, la respuesta a la pregunta sería 19D. Pasando ya a la pregunta 20, bien, a partir de los ingresos por reintegro de pagos indebidos, de los que no habla el enunciado, ¿cuándo podría realizarse la generación de créditos a la que se hace referencia también en el enunciado? Bueno, aquí nos venimos a la Ley General Presupuestaria, artículo 53, generaciones de crédito, y como regla general, la generación solo podrá realizarse cuando se hayan efectuado los correspondientes ingresos que la justifican. Hay unas excepciones, pero aquí no es, sería para el caso de la letra A, aportaciones, y no es el caso, sino reintegro indebido, entonces hay que haber efectuado los correspondientes ingresos que lo justifican y por lo tanto la respuesta correcta es indudable, es la A.
una vez se hayan efectuado los correspondientes ingresos que la justifican. Y no me voy a extender mucho, las preguntas de reserva las vamos a ver a grandísima velocidad y ahora te diré mi opinión acerca de la posible nota de corte, que por supuesto es una simple y mera opinión. Bien, preguntas de reserva. Bueno, con la primera pregunta de reserva empezamos bastante mal, porque claro, ¿qué opciones tendría para realizar una transferencia de crédito el Ministerio de Asunto Económico y Transformación Digital si la intervención delegada de su ministerio le dice que no? Bien, pues lo que tendría que hacer ese ministerio es recurrir o comunicárselo y solicitárselo la aprobación al Ministerio de Hacienda. Pero claro, ¿quién se lo tendría que pedir? Pues el Ministerio de Asunto Económico, no la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Entonces ya vamos mal, porque te está dando a entender, yo sé que es una rata, ¿no? Pero también creo, tristemente, ahora te digo por qué, que debiera ser anulada, porque, hombre, porque te da a entender que dice, no, el Ministerio de Asunto Económico le han dicho que no, pero ahora sale en su defensa la ministra de Transporte y se lo soluciona todo. Hombre, pues es un fallo, todos nos equivocamos. También es verdad que a lo mejor no tantas veces seguidas, pero bueno, todos nos equivocamos, ¿no? Bien, una funcionaria, entonces la respuesta correcta sería la C, pero es incorrecta por lo que estamos diciendo, ¿no? Bien, en la respuesta 2, una funcionaria va a impartir un curso de formación y perfeccionamiento, ¿no? Un curso de formación y perfeccionamiento. Y la cosa es que, ¿quién le va a pagar? Pues las indemnizaciones por razón del servicio que le corresponden, porque ella es la que va a impartir el curso. Bien, aquí podemos confundirnos entre el 230 dietas, 233 otras indemnizaciones, pero esta es la correcta, porque si nos vamos a la resolución de la Dirección General de Presupuesto del año 2014, pues donde se establece el Código de Clasificación Económica del Gasto, en el artículo 23, indemnización por razón del servicio, debemos distinguir entre uno de los conceptos, el concepto 233, que se refiere a las indemnizaciones reglamentarias, asistencias del decreto de dietas, el 462-2002. Y dentro de esas indemnizaciones reglamentarias tenemos, entre otras, la asistencia o colaboración en centros de formación y perfeccionamiento de personal. Bien, pues dicho esto, la respuesta correcta pues debiera haber sido 233. Esta pregunta pues a mí no me parece de recibo, pero bueno, la han hecho, es igual para todos y entonces pues seguramente no se la supiera nadie. Yo por lo menos tengo que reconocer que después de 18 años de funcionario jamás me he sabido a qué hora tengo que salir a comer para que me paguen la dieta de la comida. Pero bueno, ya está en su derecho, forma parte del temario, no me parece bien, no es una forma, pero bueno, da igual que me parezca a mí. Además lo han puesto en reserva 3, pero el problema es que esta reserva, si hicieran las impugnaciones oportunas, pues podían entrar en juego. Letra B es la correcta. Si salgo después de las 2, pero antes de las 10, entonces me van a pagar el alojamiento y la manutención la mitad, media dieta para comer, porque después de las 2, no de las 3. Bueno, vale, Mario, bien, vale. Hasta ahora no era esta una forma de preguntar de la comisión, ciertamente, pero aquí está dentro del temario. Seguimos. La respuesta falsa, pues que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una administración dirigente hubiera podido prever. Aquí no está preguntando por la posibilidad de modificar un contrato cuando eso no viene, cuando esa posible modificación no viene prevista en los pliegos. Bien, eso es posible cuando se da una serie de circunstancias que vienen previstas en el artículo 205 de la Ley de Contratos. ¿Y cuál de ellas no es correcta? Pues precisamente la C, porque es todo lo contrario. Para poder llevar a cabo esa modificación, aún no viniendo prevista en los pliegos, tiene que derivar de una circunstancia que una administración dirigente no hubiera podido prever. Si lo hubiera podido prever, debería haberla incluido en los pliegos. Y si no, pues no lo pueden modificar. Y ya la última pregunta, ¿cómo se establecerá el procedimiento de elaboración de los presupuestos según la Ley General Presupuestaria mediante orden de la Ministra de Hacienda y Función Pública? En definitiva, es un supuesto que está bien hecho, quitando esos 3-4 errores, ¿no? Desde mi punto de vista, siempre, por supuesto, es opinable y a lo mejor a ti no te gusta lo que he dicho, porque tú sí tienes lo que ha puesto en la comisión, pero quiero que entiendas, y por eso yo hago este vídeo y lo subo también antes de que salga la plantilla, para no verme influenciado por lo que ella diga, puesto que pues tengo alumnos que han puesto una cosa, tengo alumnos que han puesto otra, mayoritariamente mis alumnos han puesto las preguntas que probablemente de la comisión por válida, por lo menos la pregunta 4, y quería pues, bueno, pues hacer esta reflexión y explicar el porqué de las respuestas con anterioridad. Si esto hubiera sido un examen de gestión donde tú te puedes expresar libremente, pues entonces me parece maravilloso porque te da pie a que tú hagas todas estas alegaciones, todas estas argumentaciones que pueden jugar a tu favor. Tratándose de un examen donde estás limitado a una de las opciones que da la comisión, pues creo que sería razonable y justo
que al menos las preguntas 4 y 9 pues fueran, de las 20 oficiales, pues fueran objeto de anulación. Es simplemente mi opinión. Y ya yendo a lo que puedo entender que es la nota de corte, pues lo primero que tengo que decirte es que no lo sé, porque no soy adivino, evidentemente. Sería un atrevimiento enorme por mi parte decirte la nota de corte va a ser, pero por lo menos puedo opinar, todo el mundo puede opinar, ¿no? Y entonces a lo mejor, pues como muchos me han pedido mi opinión, pues me atrevo y la doy. No suelo hacerlo, pero lo voy a hacer. Pero no quiero crear ninguna expectativa a nadie. Mira, el año pasado, con 787 plazas, la nota de corte quedó, creo recordar, en un 1567. Este supuesto no ha sido más fácil. Veremos qué ocurre después de las impugnaciones. Es verdad que hay otros supuestos que han podido elegir otros compañeros, que el supuesto 2, que no me ha dado tiempo a hacer en este vídeo, pero que no es más fácil precisamente que el supuesto 1. Es, desde mi punto de vista, tiene un punto más, un puntito más de complejidad. Por lo tanto, podemos fijar la nota de corte partiendo de este supuesto práctico, ¿vale? Bien, como te decía, el año pasado 1567, las oposiciones pasadas fue 1567 la nota de corte con 787 plazas. Este año hay 4.333 por el cupo libre, ¿no? Por el turno ordinario, ¿no? También tenemos 319 para el cupo restringido, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de las 4.333 del turno ordinario. Es más de 5 veces, el número de plazas del año anterior. Es decir, que cuando ya tengamos los 12.999 o más, pero como mínimo 12.999 que superan la primera parte, pues ahora vamos a buscar las 4.333 mejores notas. Si el año pasado la nota 787 fue el 1567 en un examen no más difícil que este, o sea, más fácil, pues claro, vamos a pensar que, vamos a suponer que tenemos un 16 para los 787 mejores. Pero, ¿qué te parece si cada 800 personas vamos bajando un punto, que falle en una pregunta? 800 me fallan una, otros 800 me fallan otra, ¿no? Yo sé que ya se condensan mucho las notas, pero que de 800 ya bajemos un punto parece como razonable, ¿no? Entonces, si tenemos que bajar 4 puntos más, pues eso nos sitúa cerca de un 12. A mí me extrañaría mucho, me cuesta mucho creer que el número 4.333 no tenga 5 fallos en este supuesto. Yo creo bastante posible que pueda tener 6. Entonces, claro, ¿qué haría eso? Pues eso haría 20, 6 fallos, te quitan 2 puntos porque has tenido 6 fallos, pues 20 menos 8, 12. Yo, para asegurar, pues puedo que te diga, pues 13, pero en realidad, mi opinión es que va a estar más bajo de 13. Entonces, ¿esto qué quiero decirte? Pues que es mi opinión, solo mi opinión. Yo no quiero crearle falsa expectativa a nadie. Al contrario, pero no quiero que nadie esté triste y fustigándose por creer que ha suspendido un examen cuando probablemente, si tiene una nota de 13, lo haya aprobado, pero lo creo así. Luego, si no es así, no te enfades conmigo. Yo no quiero crear falsas expectativas, pero quiero ser honesto y sincero. Creo que va a estar por debajo de 13. También, si te quieres tomar un descanso, no te tienes que apuntar ya a una academia ni a nada de esto. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que no te haya molestado mis opiniones y a lo mejor te han gustado porque te vienen bien. No te dejes llevar por si te vienen bien o mal. Lo he hecho con todo el cariño y con mi saber y entender. Y bueno, pues aquellos que vayáis a impugnar, pues os animo, por supuesto, a que utilicéis, si os parece bien y estáis de acuerdo con ella, cualquiera de las opiniones que aquí hemos manifestado. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y mucha suerte a todos en la nota final. Un abrazo a todos.